Yo me iba formando como ilustrador a medida que iba teniendo trabajo. Y soy bastante cabezadura. Me daban para hacer los dositos cariñosos, trataba de agarrar y hacer los mejores dositos cariñosos que podía y estudiar a ver cómo era la ilustración infantil, los trazos más blandos, tirar papeles, llenar tacho de basura con ensayo, prueba, error. Mi formación fue esa, de cabezadura nomás. Cuando a mí me tocó ser pibe, el dibujo estaba asociado a dos cosas, al dibujo humorístico y a las historietas. Cuando digo historieta, dibujo serio, es decir, intento de figuración precisa y realista, es decir, las historietas de aventuras y el dibujo humorístico. Era lo que representaba la mayoría de los mensajes con los cuales convivíamos todo el tiempo. El cine, la radio y las historietas. Esos tres elementos fueron los portadores de la aventura, de la imaginación, ¿no? Los que alimentaron nuestro imaginario estaba lleno de eso. Pero además había una cosa, como las historietas ocupaban el lugar, todavía hablando de los años 50, ¿no? Un año sin tele, una época sin tele. Las historietas eran, digamos, el lugar de la aventura, el domicilio de las aventuras. Y por lo menos para los varones, una época que los varones y las chicas tenían cultura, tenían todo un universo con lugares tangentes, pero en general muy separados respecto de con qué soñaban, con qué se alimentaban, con qué imaginaban. El universo de los varones es un universo aventurero, ¿no? Y las aventuras estaban en las historietas, en el cine y en la radio. Creo que es como un ir, transportarte a otro mundo. No solo el dibujar, sino sobre todo el leer historietas, ¿no? Como el poder estar en otro mundo. Te conectás con las revistas en Dependesco, no sé, yo me enganchaba con Isidoro Patrucito, cosas de Disney, todo el material español de Mortadelo y Filemón, revistas como Fuera Borda, Hijitus, bueno, muchísimo material infantil, Tintín, Asterix, Lucky Luke, todos esos álbumes de la historieta europea, hasta que sale La Fierro en los 80s, y ahí fue como una especie de salto al vacío de la historieta para adultos. Y ahí, bueno, uno ya estaba perdido, te das cuenta de las posibilidades infinitas que tenés haciendo historieta o haciendo humor gráfico, de la falta de límites, ¿no? La revista Fierro fue una de las tantas iniciativas que surgieron en el seno de la editorial Ediciones de la Urraca. Fue una creación de Andrés Cassioli. Andrés, después de haberse peleado conmigo y yo con él en el año 81, en la revista Superhumor, me llamó en el 84 para hacer una revista de historietas. Yo sugerí el título Fierro, él tenía otro, yo sugerí el título Fierro, quedó el título Fierro y la hicimos durante unos años. Yo la hice durante los primeros 4 años, 84, 87 más o menos, ¿eh? Después me fui o me rajaron. Nunca llegó a ser una revista muy popular, tampoco hay que exagerar, para nada. Pero una revista que tuvo cierta influencia. Es la primera vez que, por ejemplo, te daban pelota en los medios culturales, que hacíamos exposiciones en el San Martín, cosas por el estilo. El rescate de la artisticidad, el rescate del... Hacías la revista y por otro lado resaltabas el hecho de lo que estabas haciendo. Miren, Giles, lo que se han perdido en la historieta argentina. Acá tenemos arte, acá tenemos escritores, acá tenemos mensajes que tienen validez para nuestra historia cultural. La revista vino a ocupar un lugar, calzó justito, esas cosas que pasan, ¿no? Podés hacer un medio hermoso en un mal momento y ese medio se muere. Podés hacer un medio más o menos y ese medio funciona, cae
justo en el momento. Y yo creo que con Fierro pasó un poquitito eso. Los dibujantes de la revista Fierro, que eran dibujantes consagradísimos y que ya estaban siendo editados en Europa, entonces podían darse el lujo de editar acá con muy poco caché por página. Y entonces uno tenía acceso a historias, pero que estaban demasiado bien armadas y eran muy profesionales. En aquellas épocas, hasta los años 50, que no son mejores ni peores que esta, pero eran distintas, el dibujo tenía, el dibujo en el gráfico, era una fuente de soñarse artista, soñarse trabajando en aquello que te gustaba. Y ese mito, mito no quiere decir esa falsedad, sino quiere decir esa zanahoria, ¿no? Esa zanahoria cultural, funcionaba. Los avisos de la Escuela Panamericana de Arte, por ejemplo, que se enseñaba en el curso Los 12 famosos artistas, era un tipo que laburaba de plomero en primera persona, una historieta de una paginita, ¿no? En primera persona. Yo trabajaba, mi trabajo tenía flor de laburo, laburo industrial, ¿eh? Una Argentina que funcionaba. Es decir, pero claro, un trabajo rutinario, yo tenía ganas de expresarme, entonces por correspondencia fui haciendo estas cosas y dejé mi trabajo de obrero industrial y ahora, último cuadrito, estaba él con el tablero y unas minas en la piscina mientras él tomaba whisky, ahora vivo de este trabajo independiente, etc. Eso corresponde a un imaginario, obviamente, pero que tiene que ver con lo que socialmente circulaba. Brecha es el típico caso del artista que se hace trabajando. Él se convirtió en dibujante de historieta para salir del laburo miserable que tenía. Así que ese era un mejor laburo que laburar de tripero en mataderos. Y si uno ve los laburos originales de Brecha a fines de los años 30, las primeras historietas que hacía para TV, una cosa espantosa. Digamos, no es un artista espontáneamente dotado. Por ejemplo, uno ve a Enrique Brecha, su hijo, a los 22 años, es un maestro. Cuando hace La vida del Che, es un genio. El viejo Brecha no. El viejo Brecha entró a dibujar historietas, hacía otras cositas, pero no estaba particularmente dotado. Es de los tipos, de los artistas trabajadores, los laburantes, que fueron construyendo el universo de la historieta. Las historietas en general, por eso la biografía de Brecha, el itinerario de Brecha se puede analizar justo con lo de otros autores norteamericanos. Piensen ustedes en los autores, el autor de Batman, Bob Kane, que era una bestia, un animal, dibujaba como el culo, muy mal, ¿no? O Siegel y Shuster, que los que hicieron el Superman u otros artistas, eran malos. No todos eran Alex Raymond, no todos eran Al Foster, los grandes ilustradores que hacían historietas. Estos eran precarios dibujantes de tiritas, que no podían dibujar mejor, porque no sabían. En el caso de Brecha, la adquisición del oficio es la adquisición de la conciencia, pero a través del trabajo, no hay de otra cosa, no hay una iluminación artística, ni siquiera una vocación artística aparente, sino es el descubrimiento de las destrezas, aprender, y en la medida que vas aprendiendo, es como los autores de música popular. Y Brecha fue encontrando, tanto es así que su espacio, su lugar, el lugar de la expresividad propia, una vez que tuvo todos los medios, que ya tenía todos los instrumentos artísticos, el despegue los produce después de los 40 años. Cuando hace Sherlock Times y después cuando hace Mort Cinder. Cuando ya no labura solo por los garbanzos, sino que hay otra cosa, hay otro estímulo, porque ha recibido del contexto el reconocimiento y ve lo que es su laburo. Y ahí es cuando pega el salto, ¿no? Entonces cuando empieza a hacer una cosa que era absolutamente novedosa para el mundo de la historieta, es decir, Brecha, a partir de Mort Cinder, a partir de los principios de los años 60, modifica su trazo, modifica el clima de lo que dibuja, modifica incluso los recursos gráficos que utiliza, los instrumentos gráficos que utiliza en función de la historia que tiene que contar. Es decir, en lugar de adaptar a su manera todo el elemento narrativo que toma, trabaja sobre el elemento narrativo que toma y adapta su aptitud para contar desde el texto, ya sea que ilustre a Poe o que agarre un guión de Oesterheld, o como me tocó a mí, a partir de los años 80, que ya lo agarré grande, yo era grande también,
hacer una historia sobre la dictadura militar y sobre la opresión. La primera publicación mía la hice a los 20 años. Y fue en la revista Fierro, en la parte de adentro, era la portada en blanco y negro de un suplemento que se llamaba Óxido. Y ya inmediatamente al otro mes hice un trabajo a color, que era el índice de la revista, y al otro mes ya empecé a hacer las portadas de la revista. Yo empecé siendo ilustrador, empecé narrando historias o ideas en una sola imagen, haciendo portadas. Y después tuve que aprender a cómo contar una imagen, una idea en distintas imágenes, en una secuencia. La narración tiene mucho más que ver con el lenguaje de un director de cine y no con la de un pintor. Al principio pensaba que un cómic era un conjunto de ilustraciones agrupadas y en cuadritos, y me fui dando cuenta que no. En el mercado americano entro de la mano de un dibujante que ya estaba publicando para allá, que me hace el contacto y puede mostrar unas 3-4 páginas que había hecho yo pintadas a mano. Las muestra en Marvel y tengo la gran suerte de pegar con un editor que estaba buscando algo parecido y me da la posibilidad de hacer un libro todo pintado a mano. Pero en Estados Unidos hay muchísimos dibujantes argentinos que están trabajando para el mercado de Estados Unidos, y había ya, cuando yo estaba trabajando también, muchos dibujantes argentinos. Yo consumía cómics, pero más que nada por el tema gráfico. Me gustaba comprarme la revista de historietas para ver los dibujitos. No era muy lector de historietas, fanático de la historieta. Era seguidor de dibujantes, más que nada. Entonces por ahí me compraba un cómic para ver los dibujos y ver cómo lo hacía o la técnica que usaba. Y yo leía lo de Altuna, por ejemplo, lo he leído casi todo. Después, el cómic americano, pero que no tiene que ver con los superhéroes, era muy seguidor de Richard Corben. Lo de Richard Corben, que decía que con el que aprendí a dibujar anatomía y mucho de lo de color que uso ahora. Después, por supuesto, Moebius, infaltable en cualquier biblioteca de historietista.
proceso mío de trabajo es primero levantarme temprano, como lo sabrán ustedes. Recibo un guión de Estados Unidos y una vez que lo tengo en español, lo empiezo a trabajar haciendo bocetos de página. Esos bocetos de página los envío al editor en Estados Unidos para que los apruebe y sobre todo lo que aprueba es la narración de la página, ¿no? Una vez que está aprobada la narración de la página, me pongo a trabajar en el lápiz. Un lápiz final. En mi caso yo hago el color final también de la página. Entonces el lápiz lo trabajo lo más limpio posible y una vez que está trabajado el lápiz lo escaneo y lo digitalizo. Y después todo lo demás lo hago en Photoshop. Los grises, las sombras, luces y el color final también. Y el fondo, que el fondo lo estoy trabajando ahora en 3D. Los primeros trabajos los hice durante 2 años, trabajé en acrílico y óleo. Más o menos tardaba 3-4 días por página y ahora tardo 1 día por página con el tema de la tecnología. Y aparte tenía que pensar en los 3 días que me tardaba en llegar el material por Federal Express a Estados Unidos. O sea que tenía que contar con 3 días menos de lo que cuento ahora. Ahí sí o sí me adiestré en el tema de la velocidad porque si no quedaba fuera del mercado americano. Cuando hicimos Perramos, Alberto me pidió un guión. Yo escribí un guión. Él no sabía yo lo que iba a escribir. Él quería hacer algo liviano para vender en Europa, porque estaba harto de que todos le dijeran que era muy bueno, bárbaro, pero lo suyo no se vende, entonces se guardaba todo. Entonces, tenía que hacer cosas comerciales para vender. Claro, yo lo que pude hacer era las primeras guiones que hacía. Lo que a mí me salió una cosa pesada, densa, demasiado intelectual, muy densa, como es Perramos. Y el viejo se ilusionó, se metió, demoró hasta encontrar cómo contar eso. Entonces, toda la técnica, los claroscuros, el hecho de... Trabajó con collage, hacía los mismos papeles. Agarraba papeles y los pintaba. Algunos con tinta más oscura, más claritos, cosas. Después recortaba, pegaba, dibujaba con lápiz, pegaba. Después metía un poco de tinta china, metía esa goma blanca que no sé cómo se llama. Es decir, para cada texto, para el clima de cada texto, incorporaba técnica distinta. Eso es increíble. Bueno, pero eso lo hacen ciertos tipos. Cuando él contó Poe, cuando contó El corazón del Ator, usó una técnica. Cuando contó La gallina degollada de Quiroga, usó otra técnica totalmente distinta. Además, cuando digo técnica, no digo cómo resolvió plásticamente cada cuadrito, sino cómo pensó, porque la historieta es relato, es secuencia, cómo pensó la secuencia, cómo armó la secuencia. Y para eso el relato tiene que haber un Trillo detrás, un Carlitos Trillo como guionista, tiene que haber un Buscaglia. O cuando agarra todo Lovecraft Breccia, cómo ilustra Breccia Lovecraft. Cada texto, hay textos de Lovecraft en el cual el horror es pura sugestión. No hay descripción del objeto que genera el horror, sino que se describen las sensaciones. Siempre son sensaciones absolutamente evanescentes, porque es el miedo a lo desconocido. Es lo desconocido lo que provoca terror. Y Breccia dibujó lo desconocido. ¿Cómo carajo se dibuja eso? Bueno, eso es lo que dibujó. ¿Qué es, por ejemplo, cuando dibuja El corazón del Ator? ¿Qué es el tema del corazón del Ator? Es alguien que está obsesionado con el ruido de un corazón porque enterró a un tipo debajo del lugar donde está parado. Entonces, el texto en la adaptación del corazón del Ator de Breccia no está el texto de Poe. El texto de Poe no está. Hay 3 o 4, deben ser 5 líneas de texto. Vinieron, llegaron. ¿Y qué recurso manejó? La reiteración de las imágenes. Porque es la cabeza del obsedido, del obsesionado. Y después el sonido. Eso es un adaptador. Eso es un ilustrador en el sentido de que alguien que se empata con el espíritu del texto con el cual trabaja, ¿no? Está cerrando la revista Fierro. Y está cerrando la revista Fierro, que era la que daba trabajo a un montón de ilustradores y de historietistas en Argentina. Y con 2 amigos nos juntamos para ver si
el editor, podíamos pegar algún proyecto nuevo de bajo presupuesto con el mismo editor de la revista Fierro, y le fuimos a presentar una revista donde íbamos a dibujar los tres una historia cada uno. Y cuando caigo yo a la dirección de la revista, el director de la revista, Andrés Casioli, tenía una revista de Lobo ahí en su despacho y me hace el comentario: mirá qué bueno esto, sensacional. El dibujante Simon Bisley, que es el que dibujaba Lobo, era un dibujante que a nosotros también nos gustaba. Y bueno, y a mí se me ocurrió en ese momento decirle: mirá, nosotros podemos hacer algo idéntico acá. En vez de proponerle la idea de las tres historias, le dije: mirá, vamos a hacer algo con un personaje argentino con esta onda. Y le encantó. Y así surgió El Cazador. En esa tarde. Fue la primera revista de historieta donde creo que empezaron a valer las puteadas. Nos podíamos meter con cualquiera porque justamente estábamos amparados en el tema under, donde nadie nos iba a decir nada. Entonces podíamos meter personajes famosos, aparecía el Hombre Araña, aparecían personajes de Disney, aparecían políticos, y un par de veces intentaron censurarnos la revista y fueron los números que después se vendieron mucho más. Yo tenía 23 cuando hacía El Cazador. La cuestión era divertirse. Yo creo que eso se transmitió, porque la gente que lo leía fue una revista que se pasó de mano en mano, de boca en boca, y eran más los lectores que los que la compraban. Pero se divertían justamente por eso, porque se notaba que los que la dibujaban se estaban divirtiendo. Bueno, yo en este momento tengo un contrato de exclusividad para Marvel durante 2 años más. Entonces, mucho proyecto personal no puedo tener. Pero la idea mía es, ideológicamente hablando, sería poder pegar la vuelta y hacer Cazador otra vez, pero con el estilo, la calidad con la que estoy trabajando afuera, y poder publicarlo acá y en el exterior, o sea, hacerlo bastante más universal al personaje. Lo artístico no está ni en el soporte, ni está incluso en la intención del artista, sino en la lectura que socialmente se realiza de ello. Lo artístico fluye como lo literario, es un concepto que se construye entre el emisor, el soporte y el receptor. En ese convenio, en ese acuerdo, en esos códigos, en esos negocios que se producen, aparece la artisticidad. No sabemos si determinadas imágenes o determinados dibujos o determinadas secuencias que son anónimas, que están perdidas en los tiempos, que están perdidas en los recovecos de la historia, fueron realizadas con intención artística. Es imposible reconstruir la intención. Por lo tanto, lo artístico no está en la intención. Está en la lectura, está en el ojo. Está en lo que uno pone, ¿no es cierto? ¿Cómo lo conocí a Stan Lee? Bueno, Stan Lee, para los que no saben, es el creador, escritor de El Hombre Araña y de la mayoría de los personajes que salen ahora en las películas de superhéroes de Marvel, como un mito viviente de los superhéroes. Yo siempre lo quise conocer, y en mi último viaje a Estados Unidos fui con mi hijo, y por esas cosas de la vida, mi hijo se lo cruzó en un pasillo
al tipo y se sacó una foto con el tipo y me vino a mostrar la foto y yo, en una convención fue esto, nunca lo pude encontrar para sacarme una foto con Stan Lee o presentarme. Así que me refregó la foto de Stan Lee durante toda la convención, que duró 3 días. Y cuando terminó la convención, nos fuimos a cenar con mi hijo y a la vuelta de la cena pasamos por una farmacia para comprar dentífrico y un par de cositas más. La farmacia estaba totalmente vacía, pero atrás mío en la cola estaba Stan Lee, haciendo la cola con un frasquito no sé qué había comprado. Así que tengo mi foto, mi única foto con Stan Lee en la farmacia comprando Viagra. Y ahí me pude presentar y decirle que yo trabajaba dibujando sus personajes y pudimos charlar en la cola de la farmacia.